Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias, Pastor Raúl. Hoy día ministrábamos la palabra de Dios con mi esposita Lorena, algunos matrimonios, y unos matrimonios llegaron en tribulación y totalmente quebrados, destrozados realmente. Y una vez más pudimos ver con Lorenita el poder de la palabra, como fuego, como martillo, como espada de dos filos, y daban testimonio el matrimonio después que en medio de la palabra algo los santificaba, algo los alumbraba, los restauraba, los transformaba, y quedamos con la boca abierta con Lorenita, porque cómo llegaron a cómo se fueron de nuestro hogar, gozosos, se sintieron limpios, santificados, perdonados, sanados en su corazón por la palabra de Dios. Eso ha causado mucha alegría en Lorenita conmigo, y estoy muy contento. Estoy cansado, muy cansado en estos momentos. Traté de dormir un poquito y no pude, pero estaba orando y pidiendo fortaleza a mi Señor Jesucristo. Acá abajo está mi hermano Marcos Tapia, allá abajito. Él es un recién convertido. Yo no lo conocía personalmente, pero el sábado cuando fuimos a bautizar a Gerardo, al local de nuestra iglesia, Marcos, fue el instrumento para llevar a Cristo a Gerardo, a su primo. Y cuando lo abracé a Marquitos Tapia, que está presente aquí, él me dijo esto: lo único que tengo en mi mente es la palabra verdad y amor. ¿Es así, Marquito? Ahí está abajo. Verdad y amor. Y esa palabra me ha transformado, me ha santificado y me ha llenado todo mi corazón. Es lo que dijo Alejandro Cuellar. La palabra verdad y amor ha tocado nuestros corazones. Dios nos está llamando como iglesias de Cristo a andar en la verdad. Nos ha llamado a andar en amor. Así Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Así que hoy día pudimos practicar esa palabra, poder predicar con la verdad, pero predicar también con el amor, con misericordia y con verdad. Así se corrige el pecado. Así que, amén, amén. Y doy gracias a Dios por los hermanitos que están predicando Tercera de Juan, Primera de Juan, y están predicando. Y eso me anima mucho a mí a seguir enseñando la palabra de Dios, porque de eso se trata. De gracias estás recibiendo, comparte esa gracia con otras personas también que necesitan de la verdad de Dios, necesitan del amor de Dios también. Nuestro pasaje para esta noche se encuentra en la segunda carta de Juan. Hoy el pasaje es versículos 4 al versículo 6. Ese es nuestro pasaje para esta noche. Y voy a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. El anciano dice lo siguiente: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y coloquen en sus mentes
la primera oración del verso 7. Miren el 7 con reojo, con el reojo, miren. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Este pasaje hay que leerlo del 4 al 6, pero con un ojo en el versículo 7. Y me parece que Juan está escribiéndole a la señora elegida pensando en el verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Esto significa que Juan tiene dos cosas en su mente, dos propósitos en su mente. Según los versículos 4 al 6, Juan quiere confirmar el compromiso que la iglesia debe tener con la verdad y con el amor, en los versículos 4 al 6. Del 1 al 3 estuvimos viendo la introducción. Ahora Juan nos va a llevar a la práctica de la verdad, a la práctica del amor. Pero él quiere ayudar a la iglesia, a la señora elegida y a sus hijos, a que mantengan el compromiso con esa verdad y con el amor. Además, Juan le da una... Primero, hubo una razón por qué se diezmaba. Pedrito tiene que activar el micrófono. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Sí, listo. Okay. Y Juan lo hace porque en el verso 7 están los engañadores, están los anticristos, que han salido por el mundo confesando que Jesucristo no ha venido en carne. Entonces, cuando usted estudie y cuando veamos los versículos 4 al 6, tiene que mirar de reojo el versículo 7, porque ahí están los engañadores. Porque el versículo 7 comienza porque muchos engañadores. Así que Juan quiere que la iglesia, la señora elegida y sus hijos, se comprometan en andar en la verdad y en andar en el amor. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Recuerde que estos engañadores habían estado en la iglesia de Cristo, pero habían abandonado la iglesia de Cristo. Eso lo vemos en el capítulo, en primera de Juan 2:19, cuando Juan dice en primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, los engañadores, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos engañadores estaban en la iglesia engañando a los hermanos, pero ahora habían salido por el mundo para engañar. En el capítulo 2, versículo 26 de primera de Juan, ya hemos estudiado estos versículos. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Juan tiene siempre un ojito para los engañadores. No se lo saca de la mente. En el capítulo 3, versículo 7 de primera de Juan, hijitos, nadie os engañe. Nadie os engañe. Y en el capítulo 4, versículo 1, no, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Se dan cuenta? Estos engañadores que estaban en la iglesia, abandonaron la iglesia, salieron por el mundo. Según segunda de Juan, versículo 7, salieron por el mundo confesando, predicando, anunciando que Jesucristo no ha venido en carne. Juan dice, quien esto hace es engañador y es el anticristo. Entonces, hay que leer este pasaje
pensando en los engañadores que salieron por el mundo. El anciano sabe que estos engañadores que salieron por el mundo van a visitar los hogares de las iglesias de Cristo. Recuerden la introducción. En los primeros 4 siglos, las iglesias de Cristo se reunían en los hogares, en las casas. No habían templos, no habían edificios. Entonces, dice en segunda de Juan, miren en segunda de Juan, versículo 10, miren el segunda de Juan, verso 10, si alguno viene a vosotros, Juan sabe que probablemente estos engañadores van a visitar la iglesia de Cristo, donde se reúne la señora elegida con sus hijos. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis. ¿Dónde? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Juan está advirtiendo a la señora elegida: permanezca en la verdad, permanezca en el amor, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Señora elegida, si alguno va a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, no le digas bienvenida, porque el que le dice bienvenido va a participar de sus malas obras. Así que lo que está pasando en segunda de Juan, número 1, Juan está ayudando a la iglesia a que se comprometa, siga comprometiéndose con la verdad y con el amor. Y además Juan está advirtiendo a la iglesia de los engañadores. Algo similar, muy parecido estaba sucediendo en la ciudad de Efeso cuando Pablo le escribe al joven Timoteo. Mire, veamos segunda de Timoteo para hacer un paralelo de lo que está pasando en primera de Juan, en segunda de Juan. Segunda de Timoteo, capítulo 2, y anoten estas palabras porque esto es lo que está sucediendo realmente en el primer siglo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 6. Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, otros 2 falsos maestros. Versículo 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y aquí está, trastornan la fe de algunos. Eso es lo que estaban haciendo los falsos maestros en el primer siglo, trastornando la fe de algunos cristianos. En el capítulo 3, versículos 1 al 8, miren, segunda de Timoteo, capítulo 3 del 1 al 8, también debes saber esto, Timoteo, que los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, hombres soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, hombres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, hombres calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos imita. Miren el 6. Miren lo que dice segunda de Timoteo 3:6. Porque de estos engañadores son los que se meten en las casas. Estos engañadores se meten en las casas, andan visitando las casas y llevando cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos son los que se meten a las casas. Estos son los que andan visitando las casas,
trastornan la fe de algunos. Estos son los engañadores. Esa es la misma preocupación que tiene Juan, que muchos engañadores han salido por el mundo confesando que Jesucristo no ha venido en carne, y Juan sabe que estos engañadores van a visitar los hogares de las iglesias de Cristo. En el libro de Tito, después de Timoteo, en el libro de Tito, capítulo 1, verso 10, Tito, capítulo 1, verso 10, dice lo siguiente: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta la preocupación del anciano Juan? Es la preocupación de los apóstoles. Leo de nuevo el versículo 11, porque en eso está pensando Juan. Los cuales es preciso tapar la boca, estos engañadores, estos anticristos que trastornan casas enteras. Casas enteras. ¿Por qué? Porque en las casas se reunían las iglesias de Cristo, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, estamos hablando de que los engañadores, los anticristos, han salido por el mundo con su falsa doctrina, con sus falsas enseñanzas, y van a trastornar a muchos hogares donde se estaban reuniendo las iglesias de Cristo. Señora elegida, si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, no trae esta enseñanza, señora elegida, no lo recibas en casa. Señora elegida, no le digas bienvenida, porque la persona que le dice bienvenido a los engañadores participa de sus malas obras. Hermanos míos, esta carta de segunda de Juan, repito, está dirigida a iglesias del Señor que estaban reuniéndose en casas, en hogares, y que pronto iban a recibir, pronto iban a aparecer los lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño, los lobos rapaces que estaban trastornando casas enteras. Jesús había advertido de eso: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pablo le dijo a los ancianos de Mileto: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El anciano Juan sabe que algunos cristianos habían apostatado, habían naufragado y se habían extraviado de la verdad. El anciano quiere que la iglesia se mantenga fiel a la doctrina, fiel a la enseñanza que habían recibido desde el principio. En este pasaje de segunda de Juan, el anciano, viene en el versículo 4, mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El anciano se regocija porque ha visto que algunos hijos andan en la verdad. El anciano ruega a la iglesia a que guarden el mandamiento que recibieron del Padre. En este pasaje, el anciano ruega a la iglesia a que continúen amándose unos a otros según el mandamiento que ellos habían recibido
desde el principio. Juan llama a la señora elegida a que siga andando en la verdad, sigan guardando el mandamiento que recibieron del Padre y que continúen amándose unos a otros de acuerdo al mandamiento que han oído y han recibido desde un principio. Usted tiene que darse cuenta en este pasaje los contrastes, la verdad y el engaño. Miren el versículo 1, miren el versículo 1, segunda de Juan, capítulo 1, verso 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo, es la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, versículo 2, a causa de la verdad, versículo 3, al final del versículo 3, en verdad y en amor. Verdad, verdad, verdad. Miren el versículo 7, porque muchos engañadores. Entonces hay un contraste, la verdad que predica el anciano Juan, la verdad que recibió la señora elegida, versus el engaño, la mentira de los falsos profetas, de los anticristos. En este pasaje tú puedes ver la verdad y el engaño. Además, el otro contraste está entre Jesucristo y los anticristos. Mira el versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y anticristo. Tenemos a Jesucristo y tenemos al anticristo. Tenemos la verdad y tenemos el engaño. Esos son los contrastes en este pasaje. Ahora bien, hay que notar que Juan usa por lo menos 3, 4 veces el término mandamiento, ya sea en singular o mandamientos en plural. Miren los versículos 4, 5 y 6. Y anoten la palabra mandamientos o mandamiento. Mucho me regocijé que he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento, está en singular, que recibimos del Padre. Versículo 5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, ahí está la palabra singular, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos sabemos unos a otros. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, en plural. Este es el mandamiento, singular, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. La palabra mandamientos, entonces, es importante. En este pasaje aparece 4 veces. En este pasaje, Juan va a llamar a la señora elegida y a sus hijos a andar en la verdad. Y andar en la verdad es andar en el amor. Y andar en el amor es andar según sus mandamientos. Anoten la palabra andar. Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Versículo 6. Y este es el mandamiento, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Juan en esta noche nos llama a andar en la verdad, andar en amor, andar en los mandamientos. El que anda en amor, anda en los mandamientos. El que anda en los mandamientos, anda en el amor. Y el que anda en el amor y anda en los mandamientos, anda en la verdad. Eso es lo que está en este pasaje. Amén, hermanitos. Amén. Comenzamos entonces a analizar el versículo 4 al versículo 6. Comenzamos a ver
el texto bíblico, el texto inspirado en estos momentos. Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y esta carta comienza nuevamente como la tercera carta de Juan. Juan tiene mucho regocijo. Juan tiene mucho regocijo porque ha hallado a algunos de sus hijos andando en la verdad. Miren tercera de Juan. Miren tercera de Juan, versículos 3 y 4. Tercera de Juan, al ladito, versículos 3 y 4. Dice el anciano, pues mucho me regocijé, nuevamente, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Para Juan, hay un gozo en Juan. Hay un gran regocijo en Juan. Hay una gran alegría en el apóstol Juan al oír o el hallar que algunos de los hijos están caminando, están perseverando, están andando en la verdad. La palabra andar significa que la vida de estos cristianos está de acuerdo a la verdad, está de acuerdo al evangelio. Andar significa la práctica de la verdad, significa una práctica a los mandamientos de Dios. Estos hijos no solamente han oído la verdad, no solamente han creído en la verdad, sino que andan en la verdad. Significa que la practican. La verdad es una realidad en sus vidas. Y Juan dice, mucho me regocijé. Lo otro que dice, estoy en el versículo 4, porque he hallado, dice así, mucho me regocijé porque he hallado. Es probable que Juan haya visitado a la iglesia elegida o fue informado por algunas noticias que habían recibido de algunos misioneros. No estoy muy seguro cuando Juan dice, porque he hallado. Juan visitó la iglesia y vio que andaban en la verdad, que estaban practicando el mandamiento. O Juan recibió un reporte, recibió un informe de algún misionero, como en tercera de Juan, de que la iglesia andaba en la verdad, practicando la verdad. No lo sabemos con certeza. Lo que Juan dice, porque me regocijé mucho el oír, el hallar a algunos de tus hijos andando en la verdad. Lo otro interesante que puede llamar un poco la atención, dice, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Lo que me llama la atención es alguno de tus hijos. Eso me llama la atención. Algunos de tus hijos sugiere que otros miembros no estaban andando, no estaban caminando en la verdad. Me llama la atención porque dice algunos de tus hijos y no dice he hallado a todos tus hijos. Parece que no todos estaban andando en la verdad, no todos estaban caminando en la verdad, no todos estaban guardando el mandamiento. Y el texto sugiere de que
otros cristianos, otros hijos, otros discípulos no estaban viviendo conforme a la verdad, no estaban caminando conforme al mandamiento. Y eso es un llamado de atención, es algo preocupante, porque un pastor de una iglesia quiere que todos los hijos anden en la verdad, en el camino recto, en el camino de la justicia, en el camino de Dios. Pero Juan, al decir, he hallado a alguno de tus hijos, podría estar sugiriendo que otros ya se habían apartado, se habían naufragado o se habían extraviado o habían sido ya engañados por los falsos profetas. Andar en la verdad, repito, significa que la iglesia vive de acuerdo con la verdad. Esto significa que la iglesia estaba guardando los mandamientos de Dios. Es exactamente lo que aprendimos en Primera de Juan. Volvamos a Primera de Juan, capítulo 2, porque eso es lo que está diciendo el texto, andar en la verdad. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que guarda los mandamientos, el que practica la verdad, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces, andar en la verdad es guardar los mandamientos de Dios. Andar en la verdad significa practicar la verdad. Andar en la verdad significa que la iglesia vive en el mundo que vive Dios, en el mundo de la verdad. Andar la verdad es equivalente a andar en la luz. En Primera de Juan se nos enseñó a andar en la luz, ahora se nos enseña a andar en la verdad. También significa andar como él anduvo. Miren en Primera de Juan 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, en Jesús, debe andar, debe vivir como él anduvo, practicando los mandamientos de Dios, practicando la verdad, obedeciendo la verdad. Hermanos, la iglesia tiene un compromiso con la verdad. La iglesia conoce la verdad y no la ignora. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Primera de Juan 2, 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. La iglesia, hermanos amados, tenemos un compromiso con la verdad. El compromiso es no solamente creer en la verdad, no solamente predicar la verdad, sino el compromiso de vivir de acuerdo a la verdad, vivir de acuerdo al mandamiento del Padre, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En Primera de Juan 3:19, el apóstol dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Los cristianos conocemos la verdad. Los cristianos practicamos la verdad. Los cristianos somos de la verdad. De hecho, en Segunda de Juan, versículo 1,
versículo 2, segunda de Juan, versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Los cristianos somos de la verdad, conocemos la verdad, practicamos la verdad permanece en nosotros para siempre. La iglesia ama a causa de la verdad. En segunda de Juan, versículo 2, primera oración, a causa de la verdad. Y en tercera de Juan, versículo 8, tercera de Juan, dice el apóstol Juan, nosotros pues debemos acoger a los misioneros de la verdad, a tales personas para que cooperemos con la verdad. Juan quiere que la señora elegida, que sus hijos sigan comprometidos con la verdad. Juan les escribe para que la verdad siga permaneciendo en la iglesia para siempre, para que la iglesia no siga practicando la verdad, para que la iglesia siga cooperando con la verdad, para que la iglesia siga siendo la iglesia de la verdad. Recuerden que Jesús dijo, todo aquel que oye mi voz es de la verdad. Los que son de la verdad oyen la voz de la verdad del Señor Jesucristo. Así que, amados, la iglesia del Señor, tenemos un compromiso con la verdad. Y el compromiso aquí en segunda de Juan, versículo 4, es andar en la verdad. Andar. No se extravíen, no se aparten de la verdad. Manténganse firmes en la verdad. Sigan perseverando en la verdad. Sigan practicando la verdad. Sigan conociendo la verdad. Sigan amando la verdad. Ustedes son de la verdad. Que la verdad permanezca en vosotros para siempre. Amen a los demás a causa de la verdad. Es muy importante lo que el anciano está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Es por eso que Juan está diciendo todo esto. Por los engañadores, por los anticristos, que ya habían apartado a algunos de la verdad. Segunda de Juan, versículo 9, versículo 4, termina diciendo, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Juan atribuye el mandamiento al Padre. Y es interesante porque esto nos recuerda que el origen de los mandamientos es del Padre. El Padre le entregó los mandamientos a su Hijo Jesucristo y Jesucristo se los entregó a los apóstoles. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 12, esta verdad. Juan, capítulo 12, versículo 40, por favor. Juan, capítulo 12, por favor. Vamos a leer del versículo 44, Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda,
Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué? Verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, cuando Juan dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, Juan reconoce que los mandamientos, que la verdad, que la palabra, que la doctrina, su origen es de Dios el Padre. Dios el Padre le entregó la palabra de verdad, le entregó los mandamientos, le entregó la doctrina, la enseñanza al Hijo de Dios, a su Hijo. Su Hijo le entregó los mandamientos, le entregó la doctrina, le entregó la verdad, le entregó la palabra a los apóstoles. Los apóstoles recibieron el mandamiento, recibieron la doctrina, recibieron la enseñanza, la escribieron en el Nuevo Testamento y la predicaron por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Los mandamientos son del Padre. También los mandamientos son del Hijo. Juan quiere que la iglesia viva conforme al mandamiento que recibió del Padre. Versículo 5, segunda de Juan, verso 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos sabemos unos a otros. Y ahora te ruego, Señora. Ahora Juan se dirige a toda la iglesia con el término Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo. Este mandamiento es el mismo mandamiento que fue transmitido por el apóstol Juan en su primera carta. ¿Se acuerdan en su primera carta, capítulo 2, verso 7? Primera de Juan 2:7. Hermanos, primera de Juan 2:7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El mandamiento de andar en la verdad ocurre 3 veces en este pasaje. Miren segunda de Juan, por favor. Andar en la verdad es un mandamiento. Versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento, un nuevo mandamiento, sino el mandamiento que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. El mandamiento es, anden en la verdad. El mandamiento es, practiquen la verdad. El mandamiento es, vivan de acuerdo a la verdad. Ese es el mandamiento. Además, Juan dice en el verso 5, miren el 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Aquí aparece la palabra
sino el que hemos tenido desde el principio. Y en el verso 6, miren el verso 6, miren el 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Ahora, como vosotros, la señora elegida y sus hijos, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Si la hay. En el verso 5, miren, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido, dice el anciano, el que hemos tenido desde el principio. El que hemos tenido desde el principio. Y me parece a mí que ese mandamiento que hemos tenido desde el principio se refiere cuando Jesús dio ese mandamiento allá en el aposento alto, cuando estaba con los apóstoles celebrando la cena y celebrando la Pascua, la noche que Jesús fue traicionado por Judas. Me parece el mandamiento que hemos tenido desde el principio. Desde el principio, aquí en el verso 5, es una referencia a la última cena, cuando Jesús celebró la Pascua con los apóstoles. Veamos capítulo 13 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13. Me parece que en esto está pensando Juan, que hemos tenido desde el principio. Capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. Estoy en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os sabéis unos a otros, como yo os he amado, que también os sabéis unos a otros. El mandamiento que hemos tenido desde el principio. Me parece que Juan está pensando en esto. El mandamiento que Cristo les dio a ellos. En el capítulo 15, versículo 12, 15, 12, el Evangelio de Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 15, 17, pasa al versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros, que nos amemos unos a otros. Amarnos unos a otros. Ya hemos visto mucho eso en la primera carta de Juan. Pero la esencia del cristianismo, el corazón del cristianismo, ser cristiano es amar. Ser cristiano significa ser misericordioso. Ser cristiano significa ser compasivo. Ser cristiano significa amar a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos con ese amor ágape, con el amor con que nos amó Cristo Jesús a nosotros. Nuevamente en Primera de Juan, capítulo 3, verso 11. Primera de Juan, capítulo 3, verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros. Capítulo 4, verso 11. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos míos, ser de la verdad, conocer la verdad,
Practicar la verdad, andar en la verdad, significa amarnos unos a otros. Eso significa. Guardar el mandamiento que recibimos del Padre significa amarnos unos a otros. Y es interesante en la segunda carta de Juan, versículo 5, el pronombre que Juan usa. Miren el versículo 5 de nuevo de la segunda carta de Juan. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Juan nos dice que se amen unos a otros. Ámense unos a otros. Juan no, usa el pronombre Juan aquí. ¿Y cuál es el pronombre? Que no sabemos. Juan no está exento de este mandamiento. Juan sabe que él también debe guardar este mandamiento. Juan sabe que él también tiene que andar en la verdad. Me gustan los pronombres de Juan en todos sus escritos, porque muchos de nosotros predicamos, ámense unos a otros, anden en la verdad, crean en la verdad, practiquen la verdad. Es mejor decir, practiquemos la verdad. Es mejor decir, conozcamos la verdad. Es mejor decir, amémonos unos a otros. Porque yo tampoco no estoy exento de este mandamiento, no estoy exento de esta palabra de Dios. Me gusta el pronombre, que no sabemos. Juan se incluye. Juan también sabe que él tiene que amar a los hermanos. Juan también sabe que él también tiene que guardar el mandamiento que recibieron del Padre. Juan también está consciente que él debe también andar en la verdad. Juan habla del mandamiento y Juan sabe, yo soy responsable de guardar este mandamiento. La iglesia es responsable de guardar este mandamiento. Todos somos responsables de guardar el mandamiento del Padre. Todos somos responsables de amarnos unos a otros. Nadie puede amar a Dios si no ama a su hermano. Nadie puede amar a Dios si no ama a su hermano. Nadie puede ser de la verdad si no ama a su hermano. Si usted cree en la verdad, si usted anda en la verdad, si usted practica la verdad, ama a los hermanos. Ama a los hermanos como Jesucristo nos amó a nosotros. Somos la iglesia de la verdad. Tenemos un compromiso por la verdad, pero también tenemos un compromiso con el amor. No podemos separar la verdad del amor aquí. Si somos la iglesia de Cristo que conoce la verdad, si somos la iglesia de Cristo que predica la verdad, si somos la iglesia de Cristo que practica la verdad, amémonos unos a otros, porque la verdad nos está enseñando, ámense unos a otros, perdónense unos a otros, tengan comunión unos con otros, llévense las cargas los unos a los otros, sopórtense en amor los unos a los otros, estimúlense al amor y a las buenas obras los unos con los otros. Para Juan, el amor a los hermanos no es solamente un asunto de emociones y sentimientos. Para Juan, el amor es concreto, es
práctico. Juan dice en su primera carta, hijitos míos, no amemos de palabra y de lengua, sino amemos de hecho y con verdad. Uno tendría que preguntarse, a la iglesia de Cristo, a la cual pertenecemos por misericordia, se nos conoce por ser de la verdad, por ser de la palabra de Dios, por ser celoso de la verdad, por predicar con pasión la verdad. Pero piensa en esto. Jesús dijo en Juan capítulo 13 que la iglesia debe ser reconocida. La iglesia de Cristo debe ser identificada cuando nos amamos unos a otros, como Él nos ha mandado. Cuando la verdad permanece en nosotros, cuando la verdad toca nuestros corazones, cuando la verdad está dentro de nosotros, el fruto es que tú vas a amar a los hermanos, los vas a amar entrañablemente, con corazón puro. Vas a amarlos fervientemente a los hermanos. Ese es el fruto de cuando la verdad permanece en nosotros. Ese es el fruto cuando el cristiano anda en la verdad. Cuando se anda en la verdad, se ama a los hermanos, se les quiere, se tiene comunión con ellos. Nos preocupamos por los hermanos, velamos por los hermanos. Ese es el resultado. Versículo 6. Segunda de Juan, versículo 6. Y este es el amor. Aquí lo dice clarito ya. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Amar significa guardar los mandamientos de Dios. Amar significa guardar los mandamientos de Dios. Y este es el amor, que andéis, que practiquéis, que guardéis, que viváis según los mandamientos de Dios. Debemos notar el plural y el singular aquí. Juan usa el plural y el singular para referirse a los mandamientos de Dios. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, plural, y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis tenido desde el principio. Para Juan, el mandamiento o los mandamientos tienen su origen en el amor de Dios y en el amor del prójimo. Recuerdo la predicación de mi hermano Daniel Albarrán, aquí en Los Nogales, cuando nos enseñó allá en Marcos 12 de amar al Señor con toda tu mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma. Y el segundo mandamiento es semejante, tiene el mismo peso, tiene el mismo valor: amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, no podemos separar el amor a Dios de mi amor hacia mis hermanos, de mi amor hacia mi prójimo. No se puede separar eso. Te voy a explicar cómo. Romanos capítulo 13. Te voy a explicar algo. Romanos capítulo 13. Libro de Romanos capítulo 13, por favor. Libro de Romanos capítulo 13. Versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. Mira lo que dice el texto.
Estamos hablando de amarnos unos a otros. Estamos hablando de guardar el mandamiento que andéis en amor. Romanos 13, verso 8. No debáis nada a nadie. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No le debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En lo práctico, ¿qué significa amar a mis hermanos? ¿Qué significa amar a mi prójimo? ¿Qué significa guardar el mandamiento del Padre? ¿Qué significa andar en el amor? Significa que a mi hermano, a mi prójimo, no le voy a deberle nada. No le voy a deberle nada a mi prójimo o a mi hermano. No voy a codiciar nada de mi hermano, nada de mi prójimo. Ni voy a codiciar su casa, ni sus bienes, ni su esposa, ni a su marido. Nada voy a codiciar de mi prójimo. Significa que no voy a levantarle ningún falso testimonio a mi prójimo, a mi hermano. No voy a levantarle ningún falso testimonio, no voy a calumniar a mi hermano, no voy a murmurar de mi hermano, no voy a hacer nada de eso, porque lo amo. No voy a robarle nada a mi hermano. No voy a hacerle ningún mal a mi hermano. No voy a dañar a mi hermano. No voy a pensar nada mal contra él. Y no voy a matarlo en ninguna forma. No voy a atentar contra la vida de mi hermano. No voy a atentar contra la vida de mi prójimo de ninguna forma. Eso significa amar a los hermanos. Eso significa amar al prójimo. No voy a cerrarle el corazón a mi hermano para amarlo, para quererlo. Andar en la verdad y andar en el amor es andar según sus mandamientos. Aquí tenemos el triple andar del cristiano. Andar en la verdad, andar en el amor, andar según sus mandamientos. Mire lo que dice la segunda carta de Juan. Segunda carta de Juan. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Entonces el llamado es andar en la verdad, andar en el amor y andar según sus mandamientos. Ese es el llamado que Juan hace a la iglesia. No se puede separar esto. Andar en la verdad es andar amando a los hermanos. Amar a los hermanos significa guardar y andar según sus mandamientos. No se puede separar esto. La libertad que tenemos en Cristo no es para desobedecer los mandamientos de Dios.
La libertad que tenemos en Cristo es obedecer, guardar, atesorar los mandamientos de Dios, que son un tesoro para nuestras vidas. Así que, hermano, piensa en esto. Andar en la verdad, practicar la verdad, significa andar en el amor, practicar el amor. Andar en el amor, practicar el amor, significa guardar los mandamientos de Dios, andar en los mandamientos de Dios, obedecer los mandamientos de Dios. Ese es el triple andar aquí. El versículo 6 termina: como vosotros habéis oído desde el principio. Este mandamiento, la señora elegida y sus hijos lo habían oído desde el principio. ¿Qué principio? El principio cuando se convirtieron a Jesús. El principio cuando se hicieron cristianos. Cuando la iglesia se convirtió, ellos oyeron del amor de Dios, que envió a su Hijo al mundo a salvar al mundo. Cuando se convirtieron en cristianos, lo primero que se les dijo a los cristianos: amen a Dios y ámense unos a otros como Él lo ha mandado. Ese es el mandamiento desde el principio. Amén. Para finalizar, sé que hay muchos ancianos de la Iglesia de Cristo en esta noche, hay muchos predicadores y evangelistas. Me parece a mí que no hay mayor gozo, mayor satisfacción, mayor alegría para los pastores de una iglesia el observar que los cristianos, que los miembros andan en la verdad, andan amándose unos a otros, andan guardando los mandamientos de Dios. Qué alegría para los ancianos de una iglesia el oír, el mirar, el observar que los hijos, que los cristianos, que los discípulos se aman unos a otros, se perdonan unos a otros, se preocupan unos por otros. Como no hay mayor gozo para los pastores al ver que la iglesia guarda los mandamientos de Dios, los atesoran en sus corazones. Uno tendría que preguntarse: ¿qué clase de iglesia de Cristo queremos ser? ¿Qué clase de iglesia de Cristo queremos ser? Juan nos dice en esta noche: sean la iglesia que se ama, que se aman de corazón unos a otros, que se perdonan entre ustedes, que se ayuden entre ustedes. Queremos ser la iglesia que ama como Cristo nos amó a nosotros. La iglesia que se entrega por sus miembros como Cristo se entregó por nosotros. La iglesia que se sacrifica por los hermanos como Cristo se sacrificó por nosotros. ¿Qué rostro de Dios queremos mostrarle a los demás? Hermanos míos, ¿qué rostro de Dios quieres mostrarle como iglesia al mundo? El rostro del Dios de amor, el rostro del Dios de toda misericordia, el rostro del Dios de toda verdad. Hermanos míos, somos la iglesia del Señor. Si andamos en la verdad, andemos también en el amor.
Si andamos en el amor, andemos también guardando sus mandamientos. Y por último, debemos recordar continuamente, estar recordando los mandamientos, las enseñanzas que hemos recibido desde el principio. No está mal que nuestros predicadores, que nuestros evangelistas, que nuestros pastores estén recordándole a la iglesia una y otra vez mandamientos, enseñanzas que hemos recibido desde el día que nos hicimos cristianos. No es malo. Juan lo hace en la primera carta y en la segunda carta. El mandamiento que habéis oído desde el principio, el mandamiento que habéis recibido desde el principio, es el mismo mandamiento. Juan está recordándoselo a la señora elegida y a sus hijos, que se amen unos a otros. Y lo otro, hermanos míos, en Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, Primera de Juan, capítulo 5, verso 2. Vean la misma idea, el mismo triángulo aquí. Primera de Juan, capítulo 5, verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no deben ser una carga, no deben ser algo pesado, no deben ser gravosos para nosotros. Nosotros deberíamos deleitarnos, regocijarnos en los mandamientos del Señor. Todo el tiempo. Todo el tiempo. El texto para memorizar en esta noche es Proverbios. Vamos a Proverbios, porque ahí quiero terminar. Libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 16. Primero, Proverbios capítulo 3, verso 3. Proverbios capítulo 3, verso 3. Proverbios capítulo 3, verso 3, por favor. Amén. Miren lo que dice el 3. Nunca se aparte de ti la misericordia, la compasión, el amor y la verdad. Átalas a tu cuello. Átalas a tu cuello, que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, el amor y la verdad, la compasión y la verdad. Átalas a tu cuello, atesóralas en tu corazón, que nunca se aparten de ti. Y el capítulo 16, versículo 6. Capítulo 16 de Proverbios, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí está de nuevo. Con misericordia, con compasión, con amor y verdad se corrige el pecado. Hermanos, Juan nos llama en esta noche a andar en la verdad y andar en el amor, andar en misericordia y andar en la verdad. Átalas a tu cuello,
que no se aparte nunca de ti la verdad y la misericordia, la verdad y el amor. Amén. Eso sería para esta noche, hermano. Eso sería para esta noche. Andar en amor, andar en la verdad es andar en amor. Andar en amor es andar según sus mandamientos. Ahí está el triple andar, que no se puede separar esto. Sé que como iglesia de Cristo somos muy celosos por la verdad, ¿cierto? Pero muestra el mismo celo, muestra la misma compasión por el amor, por la misericordia. No puede separar esto. Que Dios me los bendiga. Muy buenas noches, hermanitos. Gracias por su fina atención.